Buenas tardes, estamos en Rosario, día 13 de junio del 2019, siendo las 18:15. El programa anterior con Víctor se habló de libertad, de qué significa esta palabra, pero fundamentalmente fue el Día del Periodista y Víctor tomó la palabra y habló de los periodistas y cómo algunos u otros, siendo él sus colegas, estando en otras posiciones, digamos, económicas o de lugar, hablaban y Víctor un poco desenmascaró desde su lugar y su mirada a estos periodistas. Mucha gente me había hablado y me olvidé de comentarle a Víctor que es un tema que interesó porque realmente la gente no se da cuenta cómo los periodistas pueden instrumentar la opinión pública y cómo pueden, desde el lugar de poder que le da la información, y que ya no es una información, sino que es una formación de opinión, manejar los intereses públicos y las opiniones públicas. Lo que se dice la opinión publicada más que la pública. Exactamente. Entonces, poco a poco, él sacó algunos temas y fue desentrañando. Le pareció un programa que me acuerdo más, muy dinámico, y colaboró, que fue un ida y vuelta interesante. Pero fundamentalmente el tema de Víctor realmente gustó, así que vamos a seguir con el tema este. ¿Dónde estamos primero de todo? Estamos en reflexionando juntos. Repensar lo pensado, repensar lo sentido, repensar lo actuado. Más en este momento que nunca, tenemos que tener una amplitud de instrumentación teórica, un marco teórico, para poder entender lo que está pasando. Esta semana fue muy fuerte con el tema de las alianzas en Argentina, lo que está pasando. Esta semana fue muy fuerte en Santa Fe porque son las elecciones el domingo, tanto para gobernador, como para senador, como para diputados, como para intendentes de muchas localidades y concejales. Y es muy interesante ver a los periodistas cómo hablan de un lado o del otro y cómo se ve algunos, digamos, funcionarios del gobierno central, sobre todo el tema de seguridad, cómo ponen preso a gente que, para desvirtuar el tema de uno de los, digamos, candidatos, que es Bonfatti, del PSP o de la Alianza, Claro. en el cual manejan y usan desde su lugar de poder para, digamos, que la gente pueda confundirse. Entonces yo en esto escribí un silogismo que dice: lo único que deseo, que los electores tengan una epifanía. Epifanía es una claridad, es una revelación, para aceptar o para darse cuenta de cómo son las cosas. Es más o menos como decir que Dios nos ayude. Está como los griegos el oráculo de Delfos. Exactamente. Entonces, como yo creo que hay cosas que son de Dios y cosas que son de los hombres, creo que poder elegir, que poder buscar el futuro, de alguna manera Dios va a influir siempre, yo creo en esto, pero, creo que los hombres podemos definir o por lo menos tratar de manejar nuestras vidas. Entonces, por eso puse, irónicamente hablando, lo de la epifanía. Ahora, ¿cómo los hombres podemos colaborar con esto? ¿O cómo los hombres podemos manejar esto? O intentar manejar, o estar menos a la deriva, y no ser, digamos, estúpidos, o cómplices, o responsables de los manejos que hacen los políticos, no hablo de política, hablo de políticos, de partidismo, Sí. de los periodistas, que Víctor, digamos, un poco le sacó la máscara al programa anterior. Entonces, ¿qué nos queda? Para mi criterio, uno de los caminos, instrumentarse desde uno mismo, para tener una mayor amplitud. Por eso reflexionar. Pero hay una palabra fundamental en el tema de poder elegir, es entender qué es la libertad. Y desde ahí, este programa lo vamos a abordar
continuando con el anterior, de qué es la libertad. Una concepción de un marco teórico para poder darse cuenta cuando uno pone el voto, cómo lo pone, y cuando uno cree que es libre, ¿de dónde es libre? Desde lo social, desde lo particular, desde lo individual, un poco entender este juego. Estamos todos jugando en este gran comedia-drama, o este gran drama-comedia, que es la vida, en el que todos estamos inmersos. Kierkegaard Kierkegaard era un tipo que manejaba mucha psicología, y manejaba lo que era, se comparaba todo con el teatro. Escandinavo, era así. Exactamente. Él manejaba, o se informaba, o decía, fundamentalmente, que que Dios nos dio a cada uno el momento de entrar de escena y de salir de escena. Pero en la parte del medio, cada uno podía más o menos cómo manejar su papel. Como repetía aquello de las máscaras de los griegos. Exactamente. Entonces Kierkegaard, creo que yo en un bastante acuerdo con él, y creo que, como siempre planteo, o muchas veces planteo, yo no puedo hacer que la vida me dé las cosas que yo quiero, pero sí lo que puedo hacer es qué hacer con las cosas que la vida me da. Desde ese lugar voy a tratar de reflexionar sobre qué es la libertad. ¿Querés hablar algo de libertad vos o el largo yo directamente? No, está bueno, me alegra porque dos planos. Vos estás desarrollando la conciencia, y la conciencia trae consecuencias. Pues bueno, al aclarar esto la libertad, con elementos para digerir, para interpretar una realidad, implica una consecuencia, que ser libre. Está bien, pero vos, fíjate, Víctor, todo tiene una consecuencia. El no ser libre tiene una consecuencia. Claro. El no estar informado tiene una consecuencia. Pero bueno, esta es una buena consecuencia, digamos. Son consecuencias. Aunque el bien y el mal ya hemos hablado, que por ahí, bueno, según cómo lo ubicamos, es relativo. Vamos a aclarar un poquito estos términos. ¿Vos querés hablar No, antes de largo? Perfecto. Bien. Del latín libertas, condición del hombre que es libre, no esclavo. O sea, la primera sensación de lo que es libertad o libre se antepone o se contradice o es antónimo, hablando del vocabulario y el lenguaje, a esclavo. Esclavo cuando uno tiene dueño. Pero las formas de esclavitud se fue sutilizando, se fue enmascarando. Y hay diversas formas de esclavitud, muchas formas de esclavitud. No hace falta más, digamos, los cipayos que van con la cadena atado a los presos, o los grillos en las patas, en los pies, perdón, o en las manos, porque hay formas que hacer creer a la gente que es libre y es más esclavo que nunca. Me acuerdo de un dibujito que hizo Quino en su momento, y yo tengo el respeto, que puso la forma de atar a la gente, y él agarraba y ponía los celulares, todo el mundo hablando con celular, y cada onda que le entraba a un teléfono era como una cadena sutil, pero en la distancia era una forma de manejar a toda la población sin que la población viera esa sutileza de cadena que teníamos cada uno metido en el cuello o en las manos. Perdona, y ahora es real. Totalmente. Porque ahora se meten en los celulares, hay dispositivos que saben, aquí te están sabiendo qué haces, cuál es tu perfil, qué querés, y te dan realmente, es tremendo. Bueno, pero ni siquiera eso, aparte que te espían, para controlarte claro. más todavía, vos mismo entrás en el juego. Entra en el juego, sí, de la manipulación, sí. La libertad sociológica, el sentido original de libertad, se refiere a la antigüedad griega y romana, que el individuo no se hace en condición de esclavo, mientras que en la actualidad alude a la autonomía que tiene el individuo en la frente a la sociedad. Autonomía no es elegir entre las opciones, esto que quede claro, por favor, no es elegir entre las opciones que te da la sociedad. Es como si me dijeran a mí, te voy a matar, ¿cómo querés morir? ¿Ahorcado o de un tiro? Eso no es libertad. Libertad es decir, no quiero morir, quiero buscar otra manera. Entonces, cuidado cuando decimos, es libre de elegir tal cosa o tal cosa. Por eso las elecciones, cuando nos ponen en situaciones de grieta o no grieta y creemos que hay
ancha avenida del medio, que no la está, pero que van y vienen, y nosotros creemos que somos libres para elegir. La libertad es otra cosa, es generar opciones y animarse desde su pensamiento, desde su emoción, salirse de los parámetros normales o políticamente correctos de elección. No digo que agarremos un chumbo ni un revólver, pero sí lo que digo, seamos conscientes cuando votemos, cómo votamos y por quién votamos y dónde votamos. Otra forma de manipularnos es a través del odio. Pero quiero agregar algo al sufragio. Dale. Y pensemos que vamos o nos sentimos libres para sufragar, pero que eso no es ni el principio ni el fin de nuestras vidas. Hay muchos elementos más para ser libres. Eso es importante. Totalmente. Pero lo que estaba diciendo es que cuando nos llevan a votar desde la emoción, como la mayoría de nosotros, como todos nosotros, sí, somos fruto de la emoción y no de la razón, como lo planteo varias veces, con la razón lo que hacemos es justificar nuestra emoción. Creemos que estamos votando y lo que estamos haciendo, actuando en consecuencia del odio de lo que nos muestran el periodista o de lo que nos muestran los funcionarios, para que tengamos odio hacia un lado o hacia el otro. Por eso en general cuando usted ve en la publicidad no se habla de lo bueno que vamos a hacer o lo bueno que somos, sino de lo malo que son los otros. Entonces estamos votando por antonomía, claro, o sea, en contra de. En contra de. Eso es una forma de poder manejar, y trabajan todos estos señores, todos estos políticos, todos los Durán Barba de todos los partidos, en los plexos inferiores. Estoy hablando acá un poco de los chakras. Y los plexos inferiores son el solar y el esplénico, o sea, o los sexuales, del estómago, del vaso o del sexo. Entonces trabajan mucho sobre la emoción, desde jingle que ponen, desde imágenes que presentan, desde bronca que nos hacen dar, y ellos van y vienen. Pero lo más triste, o lo más terrible, es que estos señores, funcionarios, desde mi criterio, creen que son vivos, creen que la manejan, creen que pueden estar por encima. Y ellos también son víctimas del sistema perverso que han creado. Es decir, es tan corrupto todo esto, tan antihumano, tan antiético, tan antiestético, que los mismos que manejan este sistema temporalmente, porque nunca es para siempre, ¿saben? Son fruto del sistema. Bueno, ¿voy claro hasta ahora? Sí. ¿Querés que dé un pequeño ejemplito? Dale. Vos hablaste del vicepresidente ya de George Bush, Dick Cheney, sí, de Estados Unidos, y ahora hoy escuché a Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, un hombre que tiene una estampa física incluso que parece de la NSA o de la CIA. Eso es, digamos, un guardaespaldas directamente. Pero este hombre culpa directamente el hecho que ocurrió en el estrecho de Hormuz, hoy que se quemaron 2 barcos noruegos que llevaban carga de petróleo para Japón, mientras el primer ministro japonés, Abe, estaba con la autoridad religiosa de Irán, y culparon a Irán, que habían hecho implosionar ese barco. Y lo dijo directamente Pompeo, sin elementos, como a veces también se juzga aquí, que eran ellos los culpables, que eran los iraníes que habían atacado. No había ningún elemento, pero en la CNN marcaron, y la periodista, Gabriela Frías, digo el nombre, que habla siempre de economía, dijo, y se ve que ya instrumentada ella, dijo como una especie de mensaje patriótico, que el enemigo era Irán. La tormenta del desierto. También que le hicieron el ejemplo concreto. Televisaron el ataque, directamente fue directo. Y que tenían fuerza atómica. Exacto. Y no encontraron nada. Y lo juzgaron y lo mataron. ¿Pero por qué era? Por el petróleo que estaba abajo. Claro, y eso también vemos ahora, y ahora aumenta el petróleo y es peligroso para nosotros, porque vivimos de eso. Para la humanidad. Lo que va a costar en Argentina. Para la humanidad. Bueno, por eso digo que es lo que vos hablabas justamente. Bueno, el otro es la libertad psicológica. Entonces la libertad sociológica y ahora la libertad psicológica. Es lo que expliqué también, que es la capacidad que tiene el individuo de ser dueño de sí mismo. Dueño y señor de sí mismo. Dueño, señor y amo de sí mismo. Y amo en una doble concepción.
de amo y de amor por uno mismo. No hablo de egoísmo, No. hablo de estar en Como una autonomía totalmente con respecto a los mandatos sociales. La libertad moral es la capacidad del hombre a actuar de acuerdo con la razón sin dejarse dominar por los impulsos. Es una cosa muy difícil, porque permanentemente estamos desde la emoción, y peor, estamos del estado emotivo. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y estado emotivo? El estado emotivo es cuando no nos damos cuenta que actuamos por impulso, que actuamos por actos emocionales. Cuando salimos del acto emocional, o sea, del estado emocional, podemos reconocer las emociones. Y saber ser dueño de libertad psicológica, o moral, perdón, es cuando podemos tomar conciencia que sabemos que tenemos impulsos morales cada uno de nosotros, mandatos sociales, familiares, moral y ética, pero al reconocer que somos eso, podemos llegar a ser menos esclavos de esa situación. Porque existe siempre un perfil, ponerle siempre las emociones, pero controlado, que uno sabe los límites. Exacto. Para no invadir incluso la otra libertad. Que se dé cuenta cada uno consigo mismo que es fruto de esa emoción. El tema es poder autodeterminarse y escoger el motivo por el que uno actúa de una u otra manera y reconocer esas situaciones. La fundamental es tener el libre albedrío o la libertad de elección o libertad de decisión. La libertad de decisión tiene que ver fundamentalmente con poder elegir por alternativas que uno mismo genera y no tener que elegir en alternativas que nos ponen los demás. Ejemplo, lo que está pasando con esta semana tremenda de las alianzas que hoy se han inscrito, no ayer a las 12 de la noche, que se han inscrito un peronista con Macri, la alianza del medio con el amigo Roberto Labaña con Urtubey, y después tenemos... Y lo dejó pagando a Lipsi. Dice que... Pero eso no quiero no tengo información, pero ahora después de eso. Pero, y el otro lado lo tenemos a los Fernández, y ahora se juntó con Massa y a ver cómo manejan y si va como intendente. Pero no importa. Perdón, y algo insólito. Y Roy Cortiñas, que es el militante del socialismo en la capital federal, y se unió al PRO. Esa, bueno, ya es otra cosa. Perdón, pero te voy a comentar algo ya casi risueño, que Guaso lo va a apoyar acá. Sí. Lo comenté simplemente como un ejemplo. O una cosa divertida, hasta que dé risa, para que se den cuenta cómo se manejan. Y ellos creen que son libres también, y no se cuenta que quedan atados a eso, porque Guaso está hace años y no se anima, no sabe cómo entrar de vuelta y ya está afuera, pero sigue buscando y ya queda a papel de ridículo. Exacto, ese término. No se vuelve mal. No hablo de él personalmente, sino como un emergente de una forma que sucede en la sociedad. Bueno, yo puedo hablar de filosofía escolástica, de dónde vienen los términos de libertad, del laissez-faire, laissez-passer, de la francés, en la cual la fisiocrata, en lo cual uno puede dejar así, dejar pasar a todo el mundo, la no responsabilidad personal. Hay muchas teorías, pero parece que sería una manera de no enturbiar, pero de tapar. Entonces no quiero entrar a ser el profe Batata, de explicar, el profe Camote, qué sé yo, y hacerme hablar en términos difíciles. Quiero intentar que cada uno se pueda de alguna manera instrumentarse, darse cuenta, el famoso insight, el darse cuenta que se puede instrumentar para no entrar en los juegos que nos plantean estos señores que se creen dueños, pero insisto en esto, son tan esclavos como nosotros del sistema que entre todos hemos creado. Por acción, o sea, o por omisión, somos todos responsables de esto, con grado de responsabilidad distinta. Una cosa un delincuente, pero otra cosa el que acepta algunas cosas por conveniencia, porque es su negocio, porque tiene una deuda en dólares o porque le tiene bronca a Cristina o le tiene bronca a Macri.
En breve concepto histórico, o sea, el momento histórico, basta para observar que la ley de la libertad se adaptan a dos momentos importantes. Contemplar la libertad como algo interior o contemplar como algo exterior a ello. Es lo que hablé al principio, la parte individual o la parte social, desde el concepto de libertad. También no podemos hablar desde, digamos, de la metafísica, pasando por Sartre, si quiero, pasando por el materialismo dialéctico. Pero son situaciones que cada uno puede, como planteo muchas veces, que esto no es una clase de filosofía ni una clase de psicología, simplemente hay 1000 puertas para que cada uno investigue. El único capital, el único herramental que tenemos es instrumentarnos, es educarnos a nosotros mismos, ser autodidactas, buscando información, dándose cuenta, y cuando tu accionar empieza a comprometerse en la cosa diaria en función de lo que vas aprendiendo, se transforma en un círculo virtuoso o casi una espiral abarcativo que cada vez, a medida que vas haciendo, vas comprendiendo. Y cuando vas comprendiendo, vas actuando de una manera diferente con mayores posibilidades. Una persona que maneja mucho el tema de democracias, yo lo nombro, que es Hobbes, y el otro Hume. Son dos autores que los digo, no los voy a decir que dicen, sino para que puedan... Hay otro Kant, perdón. Son 3 autores que ustedes pueden buscar información de los conceptos de libertad que ellos tienen, para que podamos absorber desde pensadores de la historia, de actualidad, en la cual uno puede darse cuenta. Otro lo tenemos a Bauman y otro tenemos a Chomsky. Entonces, cuando ustedes pueden entrar en esos autores, ver aunque sea muy por arriba, se puede dar cuenta cómo el concepto de libertad empieza a tener otro significado para nosotros, para nuestra vida concreta. Yo agregaría Slavoj Žižek. Sí, señor, Žižek, el polaco. Claro, es neomarxista y bueno, y plantea muchas cosas Sí, señor. con críticas muy profundas, diferentes planos políticos que a veces alienan, o sea que no permiten esa libertad. Es interesante. Sí, es seguro. Muy Yo por el Marx, de Anti-Düring, de Hegel. Claro, sí. Hay mil, pero exactamente. Por eso digo que es cuando uno va avanzando en esta aventura del autoconocimiento, se va a dar cuenta que es cada vez un poco más difícil, pero cada vez está más instrumentado para ser cada vez más libre. Tiene un costo, la libertad no es gratis, la libertad se lucha día a día, momento a momento, y renunciamiento a renunciamiento. Hay una condición básica para ser libre, no entrar en el juego del chantaje, que cada uno se anime a renunciar y darse cuenta cómo nos compran todavía como los indios cuando vino Colón o Pizarro a América. Los espejitos y las bolitas de colores. Otra cosa es libertarismo, o sea, en esto hay que tener cuidado, porque uno cree que asocia la palabra libertad que puede hacer lo que quiera. No, momento. Una cosa es ser libre, pero la responsabilidad que tengo hacia los demás. No se puede ser libre desde me importa un carajo todo lo demás. Cuando uno es libre de verdad, tiene que tratar de liberalizar a los otros, porque si uno no vive en un medio libre, termina siendo esclavo. Porque la pregunta que yo me hago siempre cuando planteo estos temas, pienso estos temas, ¿quién es más esclavo o quién es más carcelero? ¿El carcelero que está a un lado de la reja y el preso que está en el otro? ¿O ninguno de los dos libre? Entonces, cuidado con esto para entender que uno no puede ser libre en un medio donde hay muchos esclavos. Estoy siendo muy rápido, pero sí tiro puntas para poder, que la gente reflexione, la gente, nosotros, todos. Claro. Elementos para analizar y que sean de base para realmente abordar, para adquirir esa conciencia, para encontrarse con la libertad realmente. Bien. Además, el tiempo que tenemos es limitado. Y yo primero me puedo escribo. Pero después digo, no, es muy largo esto, parece una conferencia de un tipo que cree saber, y yo realmente no creo que sepa, simplemente soy un gran curioso, y sobre todo quiero ser valiente en esto, quiero ser valiente. Yo, vos sabés, te agrego esto,
iba pensando diferentes planos y aquellos que son más fuertes, que nos pueden quizás movilizar, no dar esa conciencia que ya uno lo va articulando con propias abstracciones y con elementos así del conocimiento. Sino que me quedó esa imagen de ese cuadro famoso de Edvard Munch, que es el miedo, que tiene que ver incluso con lo que fue el exterminio del pueblo judío y por los alemanes, por el nazismo. Y lo uno a lo de Hannah Arendt, la banalidad del mal, porque justamente eso tiene que ser un ejemplo permanente en nuestras vidas, para ver los límites entre la condición humana y la condición inhumana. Yo creo que eso es esencial, porque ahí nos plantea una división prácticamente tajante para encontrar la libertad, que justamente lo que vos decís, la libertad nuestra es sumándonos a la libertad de los otros y también aportando para la libertad de los otros. Y esos hechos que fueron brutales, yo creo que es un hecho más brutal que toda la humanidad, aunque hubo matanzas, asesinatos, pero ese hecho en el siglo XX es realmente espantoso, porque nos toca un poco porque estamos cerca y porque aparte en el desarrollo de una sociedad es inconcebible permitirse eso, es inconcebible. Fíjate que actualmente en Argentina, en Rosario, otro día, Sí, atacaban a un rabino, sí, porque un barbudo, sí. es un tipo de unos 60 años, lo conozco, sí lo conozco, es Chabad Lubavitch, es una agrupación, digamos, judía muy particular, digamos que sería como... ¿Más ortodoxo sería? Sí, es como, ¿cómo son los católicos, los de que manejan la cosa económica muy, muy profunda? No me acuerdo el nombre. Hay una agrupación católica. El Opus Dei. Sí. Es como el Opus Dei del judaísmo de Chabad Lubavitch. Son los más ortodoxos y los que más estrictos son con el pensamiento. Lo comento esto porque es una persona que se viste de una manera muy particular, muy tipo europeo, muy barbudo, por ahí usa capotas, por ahí no, pero con el gorro, con el sombrero. Pero es un tipo absolutamente, por estética, inofensivo, y lo han insultado, lo han empujado. Estamos viviendo momentos difíciles. Sí. Lo que pasa es que esta sociedad, que cada vez se derechiza más en ponerse contra los diferentes, como los pobres, con la porofobia, es decir, contra los judíos, la homofobia. Por eso hay que luchar tanto para que los diferentes seamos también nosotros. Bueno. Vamos a seguir con esto. ¿Qué más me queda? Estoy buscando. Todo el mundo, determinista y indeterminista, están de acuerdo que el hombre es libre, sí, también moralmente responsable de sus actos. Es lo que plantea antes. Que una cosa es ser libre y otra cosa es ser, aparentemente, que uno puede hacer lo que quiere. No es esto el concepto de libertad. Por eso estamos ya en un momento, digamos, de fin de elecciones, o fin de momento de poder elegir, creyendo que ese es nuestro acto, como dijo Víctor, el sufragio como concepto de libertad. Es mucho más que eso. Es mucho más hacer acciones concretas de jugarte y jugarse por su libertad. Digámoslo así. Por ejemplo, hay gente que decide no ir a votar. Una cosa es no ir a votar como una desidia, como no me importa un carajo. Y otra cosa es decir, no voy a votar como una acción de demostrar mi voluntad. Por eso este concepto hay que entender mucho. Porque hay gente que va y dice, no, agarro la camioneta como está, la doblo y no pongo nada y no marco nada. Porque todos son iguales, no me importa un carajo. Si vos lo haces de un lugar con una actitud consciente, que pensás que es el camino mejor para mostrar tu libertad, te aplaudo. Pero si vos lo haces de un lugar de indiferencia, digamos, con todo respeto, te puteo. Sí. O sea, es mi concepto, sí, ¿no? Sí, porque uno es irresponsable hasta con uno mismo. Totalmente con uno mismo. Bueno, Víctor, ¿agrega o algo? A ver qué te parece. Si no sigo, bueno, yo puedo seguir, pero... No, está bien, continuar porque creo que es una línea de acción. Quizá agregaría entre los pensadores, bueno, no sé, vos no nombraste a René Descartes. Quizás estaba Bacon, estaba Thomas Hobbes, yo más o menos históricamente. Después está Descartes, después sí viene Immanuel Kant. Immanuel Kant es muy importante porque, bueno, ahí surge el tema de la idea como centro y clase universal de lo que es la sociedad, que después lo complementa en el siglo XIX Hegel con la dialéctica,
Es muy importante este desarrollo histórico del pensamiento, tomándolo incluso, la gente puede estudiarlo, analizarlo brevemente, tampoco meterte en ese fárrago de conocimiento, como dijiste, de la escolástica, la ilustración, que se llama la ilustración, pero sí tener una coherencia de cómo vienen las ideas y por qué las ideas vienen y llegan al siglo XX y ya en el siglo XXI. En el siglo XXI yo te digo, yo por ahí creo, sí, tomo estas cuestiones en la filosofía, pero más bien la uno a la sociedad, porque vos dijiste, uno no puede plantear cosas de libertad sin el otro, sin la sociedad, sin lo gregario. Ya entra la sociología. Es como que la filosofía queda un poco al lado. Por eso yo también analizaba, y hace poco tiempo, el por qué las democracias están en punto crítico, en caída, no tienen representación, no hay partidos políticos, hay personas que se plantean para conducirnos. La representación nuestra se transforma en personas o en grupos por ahí ad hoc, digamos, que se juntan y bueno, más o menos hacen algún movimiento de estar en el público y manejan a la gente. Eso significa que estamos en un momento crítico muy embromado. Por eso también la responsabilidad de ser libres y con conocimiento, porque esto hay que empezar a darlo vuelta. Más allá que estemos en otro planteo de la sociedad del siglo XXI, con los millennials, con los centennials, con la realidad virtual, con la robótica y todo eso, bueno, preparémonos porque si no vamos a ser más esclavos que toda la esclavitud que hubo quizás, digamos, en la Edad Media, en el siglo XIII. Mucho más esclavos. Porque la técnica y todo este avance que hay en la parte técnica, yo tenía un amigo, un profe mío en la facultad, que me decía que la técnica sube por el ascensor y la parte espiritual o intelectual o profunda de la filosofía sube por la escalera. Es decir, yo creo que todavía nosotros como seres humanos individuales todavía estamos en la misma búsqueda de respuesta que hacíamos donde pasaban las cuevas, de dónde venimos, qué hacemos, quiénes somos, las preguntas existenciales. Y en cambio la parte técnica avanzó de tal manera que ya nos apabulla y muchas veces nos olvidamos de esas preguntas existenciales. ¿Cuándo nos acordamos de esas preguntas existenciales? Cuando está cerca de la muerte, o cuando nos pasa algo muy grave, la muerte de un ser querido, o crisis muy profundas. Entonces ahí empezamos a valorizar el sentido de cada uno de su vida. Bueno, Víctor, estamos al final del programa. ¿Quería algo más o casi para siempre? ¿Qué reflexiones? Creo que hemos definido varias puntas. Vos sobre todo que lo ordenaste muy bien y es esencial, como plantea José, lo del pensamiento forjado en un coherente conocimiento y conciencia también en lo que es entre lo racional y lo emocional, pero lo emocional ubicado en las emociones sanas, en las emociones con sus limitaciones. El ser humano equilibrado, que eso tenemos que lograrlo para la libertad. Armónico, mejor me gusta. Exacto, armónico. Sí. Vos fíjate que yo empecé, digamos, esta charla diciendo que cada lector tenga una epifanía. Y creo que vamos a necesitar mucha epifanía para que podamos elegir a alguien que realmente nos respete como seres pensantes. Si se quiere comunicar con nosotros, jgerman@fivertel.com.ar, si no, acá por Facebook, mensajes públicos privados, o por mi celular WhatsApp, 156-382-997. Muchas gracias, hasta el próximo programa. Y feliz Día del Padre. Cierto, el Día del Padre. Yo me he olvidado del Día del Padre. Gracias, Víctor, igualmente para vos. Gracias.